Bienvenidos, bienvenidas a este tercer audio podcast de educación física. Hoy vamos a hablar de cómo planificar en nuestra materia. Hablo de planificar y no hablo de programar o temporalizar porque quiero abordar este tema desde un punto de vista un poquito más global. Para empezar este audio podcast quiero hacer referencia a un vídeo que subí en mis redes sociales hace unos días que hablaba sobre cómo sería la sesión perfecta de educación física. Voy a hacer referencia a los puntos que trabajaba allí para después ir ampliando poco a poco. Pues bien, para esta sesión perfecta, para mí personalmente, es primordial seleccionar un contenido, saber u objetivo principal, es decir, el que va a ser el hilo conductor de la sesión. Pero nunca va a ir solo, es decir, va a tener objetivos, saberes o contenidos colindantes, ¿vale? Que van a estar orbitando alrededor de este. ¿Por qué? Porque con todo lo global, lo globalizada que está la educación, trabajando de manera transversal, interdisciplinar, que trabajemos un único saber, contenido u objetivo por sesión, para mí es un error. ¿Por qué? Porque si trabajamos varios contenidos, objetivos o saberes en una sesión, lo que podremos hacer es prolongarlos en el tiempo y poder profundizar más en ellos. Dicho esto, si empezamos a hablar de la estructura de la sesión, en la parte del calentamiento siempre me gusta trabajar la movilidad en estático o en dinámico, unos minutitos, seguido de diversos juegos de calentamiento. Y hago referencia y recalco diversos porque prefiero trabajar varios que tengan una menor duración a trabajar un único juego de calentamiento. ¿Por qué? Porque después en la parte principal sí que voy a hacer lo contrario. Ahora os explicaré el por qué. Normalmente estos juegos de calentamiento son juegos de muy fácil aplicación, muy dinámicos y que voy repitiendo cada cierto tiempo para ir mejorando en ellos, es decir, ir profundizando en estas dinámicas porque siempre se les puede sacar más jugo. Incluso trabajar mucho las variantes. Lo que comentaba de la parte principal. ¿Por qué hago referencia a que trabajo diversos juegos de calentamiento y todo lo contrario en la parte principal? Porque para la parte principal, aunque suene un poco incongruente, es la más larga, pero es la que trabajo un único juego, dinámica o deporte. ¿Por qué? Porque quiero trabajar la dinámica juego-deporte seleccionado, es decir, lo que he seleccionado para esta sesión, con muchísimas variantes y también variables a su alrededor y poder profundizar mucho más en ello. Después, voy a poner un ejemplo antes de avanzar, ¿vale? Imaginaros que estoy trabajando el callball, un deporte alternativo que ya es muy conocido, casi todos lo conoceréis, y quiero trabajar situaciones de partido, pero aún estoy en la fase predeporte, ¿vale? Y estoy trabajando pase y recepción. Pues bien, en lugar de trabajar actividades o dinámicas aisladas de pase y recepción con una mano, con la otra mano, en movimiento, en estático, situación de saque de banda, situación de tal, lo que voy a hacer es generar una situación un poquito más amplia, como de semipartido, donde el objetivo principal van a ser los pases y las recepciones y los voy a condicionar. Primero con una mano, después con la otra. Yo cuando se provoque un saque de banda vamos a trabajar esta misma dinámica desde allí y estaré también trabajando saque de banda. Lo voy a trabajar en dinámico tal y como sería el deporte y nunca en estático, porque para mí trabajar algo en estático cuando después en la realidad, es decir, en la realidad del deporte no se va a dar, me parece absurdo. Entonces, todo esto lo que hace es que pueda introducir diferentes objetivos alrededor del contenido, saber u objetivo principal y que además pueda profundizar mucho más en la dinámica que estoy trabajando. Y si a esto le sumamos que a nivel personal he comprobado que es muchísimo más agradable o que se acepta mucho más por parte del alumnado, pues oye, muchísimo mejor. Dicho esto, espero haberme explicado un poquito más con este ejemplo, porque muchas veces transmitir esta información, ¿no? Se complica un poco, pero bueno, cualquier duda sabéis que me podéis escribir en comentarios o por cualquier red social.
Una vez acabamos esta parte principal alrededor de la dinámica o juego o deporte seleccionada para el día de hoy, vamos a la vuelta a la calma. La vuelta a la calma para mí también es muy importante y además me gusta mucho porque me da la posibilidad de aunar dos materias que para mí van muy cogidas de la mano y que se asemejan mucho más de lo que pensamos, que es la música y la educación física. En la vuelta a la calma aprovecho para hacer dinámicas como por ejemplo el director de orquesta, que podéis encontrarlo el juego subido en redes sociales. Es un juego muy sencillo, simplemente seleccionamos un alumno o alumna como director de orquesta, después seleccionamos a un alumno o alumna que va a ser el que va a ir generando ritmos de percusión corporal y el resto de alumnos lo van a... fallo mío. El director es el que va a hacer los ritmos de percusión corporal, ¿vale? Va a establecer unos ciertos ritmos de percusión corporal y el resto del alumnado, tendrá que imitarlos. Después seleccionaremos un alumno o alumna que tendrá que averiguar quién es el director de orquesta. ¿Cómo lo va a averiguar? Pues, obviamente si todos miran a un alumno, pues sabrán que es él, por lo tanto el alumnado tiene que estar ahí pícaro para no mirar todos a la vez, o si ve que alguien cambia de ritmo sin que otro lo haya hecho, pues también lo puede averiguar. Pues me gusta muchísimo esta dinámica porque se trabaja el ritmo, la percusión corporal y además es una dinámica, un juego que gusta muchísimo. Dicho todo esto, a nivel general, ¿cómo planifico o cómo programo desde el principio de curso más o menos hasta el final? Esto a grosso modo, porque si nos podríamos estar aquí hablando horas y horas. Pues bien, yo lo que hago es, con el currículum en mano, ver qué contenidos, en este caso se llaman saberes, contenidos, objetivos, saberes, tengo que trabajar a lo largo del curso, ¿vale? En este nivel, en un quinto de primaria, por ejemplo. Sabéis que actualmente en el currículum se comparten diversos saberes y tenemos que nosotros ser los que seleccionamos cuáles se trabajan en quinto, cuáles se trabajan en sexto o cuáles se trabajan de manera común en quinto y en sexto. Pues bien, una vez tengo esta selección y sé lo que voy a trabajar en quinto de primaria, lo que hago es pensar alrededor de estos contenidos o saberes qué deportes alternativos, en mi caso porque me baso mucho mi programación en deportes alternativos, qué deportes alternativos encajan alrededor de estos contenidos para después programar en base a ellos, ¿vale? Imaginaros que tengo que trabajar lateralidad, pase y recepción, desplazamientos, coordinación y no sé, y después alguno más actitudinal, de cooperación, de tal. Yo pienso, vale, en este caso, ¿qué deporte alternativo me puede encajar bien en estos contenidos? Voy a hacer referencia de nuevo al callball, que es un deporte alternativo, que está totalmente en auge y que conoce prácticamente todo el mundo, además al alumnado le encanta. Digo, vale, en el callball trabajo el lanzamiento, trabajo el pase, trabajo la recepción, trabajo los desplazamientos, puedo trabajar la lateralidad perfectamente porque puedo poner condicionantes alrededor. Además, también trabajo la estrategia y, pues bueno, en este caso, bien, podemos entrar en detalles o saberes más concretos, sobre todo, disculpadme que hable como antaño, procedimentales o actitudinales, pero bueno, ya sabemos un poco por dónde va, ¿no? Tengo todo este paquete de cosas que tengo que trabajar y que se me acoplan bastante bien al callball. Pues entonces lo que voy a hacer es programar una situación de aprendizaje en base al callball, donde voy a también introducir diferentes juegos de calentamiento que me den pie a enlazar después en la parte principal. Voy a introducir juegos predeportivos donde también enlace con incluso algunos objetivos o contenidos más aislados que son un poquito más difíciles de trabajar en situaciones de partido. Y dentro de toda esta coctelera, ¿vale?, lo que hago es empezar a darle forma a la temporalización. Siempre yendo de menos a más, empezando por cosas muy básicas, siempre pensando en pro de cuando llegue la situación de partido. A mí me gusta trabajar en base a la realidad del deporte en sí, es decir, de partidos reales. Por eso os decía antes, no voy a trabajar en estático, pases y recepciones, ¿vale? Obviamente puedo hacer alguna actividad alrededor como toma de contacto, pero siempre voy a intentar dinamizarlo porque después en situaciones de partido se van a dar con desplazamientos. Vale, pues dicho todo esto y después de lanzaros toda esta información, que sé que es muchísima, simplemente deciros
que esto es un punto de vista muy personal. A mí me encanta el mundo de los deportes alternativos. Me encanta trabajar en base a ellos. Me encanta planificar pensando y investigando nuevos deportes que se acoplen al currículum en sí. E incluso todo este interés por los deportes alternativos hizo que generase un deporte alternativo propio, que es el Punk Handball. También lo podéis encontrar en mis redes sociales, porque tenía ciertas necesidades, ¿vale? Tenía que trabajar a nivel curricular ciertos contenidos que no acababa de encontrar en otros deportes alternativos, o que ya había trabajado esos deportes alternativos que se acoplaban y no quería repetir, entonces generé uno propio. Yo os invito a darle una vuelta a toda esta información, que es mucha y sé que puede parecer muy ambigua y más hablado y sin ver una sesión pues tan práctica, pero bueno, espero que al menos os haya servido de alguna cosita, que me compartáis vuestro punto de vista al respecto, en comentarios, en mensajes, en correo, os podéis contactar conmigo por cualquier vía. Así que muchas gracias por escuchar este tercer audio podcast y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente.